En este amanecer del día miércoles 25 de junio de 2025. Tú sabes que ayer tuve la oportunidad de ver una película, no sé si fue por YouTube o Netflix, fue mi esposa la que me dijo, mira, vamos a ver esta película. Y tú sabes de esas cosas que uno dice, vamos a ver esta para ver qué sale. Apostando allí. Sí, apostando, y oye, fue una buena apuesta porque vimos una película que se llama El tren de los niños. Que tiene excelente ¿Y factura. cuál es la entrevista que producción, trajiste para hoy? además. Fíjate que no quise ninguna de estas películas y algunas han salido de cartelera y algunas todavía no están por estrenarse, sino ahondar un poco en una que apenas les nombré en una ocasión anterior y que ya está a partir de mañana a nivel nacional, que se llama Páramos de Leyendas. Deberíamos ir de hecho con la entrevista de una vez para que podamos ir ahorrando tiempo. Claro. Y podamos ver cómo nos cuentan allí su productora y guionista Diana Lichi y su director Atahualpa Lichi. Bueno, cuánto tiempo les tomó hacer esta producción que están ahora lanzando. Esto es así como la recta final, siempre hacer una película y que llegue a la cartelera, pero estoy seguro de que es un proceso bien largo. ¿Desde hace cuánto tiempo está en gestación Páramos de Leyenda? Sí, esta fue un poco más larga que de costumbre, porque duramos como unos 10 años desde que comenzamos hasta el estreno, con interrupciones en el medio, claro, no fueron 10 años de trabajo completo, pero si calculamos el tiempo, sí son fácilmente 5 años de trabajo Sí. en la película, porque la preparación es muy larga, buscar las informaciones, ver la gente, leer, escuchar las grabaciones que se han hecho de vez en cuando, eh, eh, luego buscar las locaciones, que también es un periodo un poco complicado, porque no tenemos derecho a equivocarnos, porque es de ahí que va a salir la película. Y luego el rodaje, que siempre es bastante corto, como aquí en este caso filmamos en los 3 estados andinos en 28 locaciones, y el rodaje duró 6 semanas, en el cual seguramente la mitad del tiempo era el camino, que en el camino trocha para ir de un lugar a otro, pero era arriesgado, pero estamos contentos del riesgo porque el resultado, menos para nosotros, está bien. Bueno, solo eso, sino que, bueno, dentro de toda la complejidad del proyecto, surgieron cosas que no habíamos previsto, por ejemplo, la posibilidad de que el sistema trabajara con nosotros y La música. nos apoyó con la posibilidad de grabar con la parte de la música de la banda sonora, compuesta por Alfredo Rugeles y Diana Arismendi y algunos músicos del sistema, y grabar en el sistema mismo. Entonces eso no lo habíamos previsto y fue realmente una cosa que hace que la película también se eleve. Y teníamos canciones compuestas especialmente para la película de Rafael Salazar, con quien Atahualpa trabaja desde que Río. puso Río Negro. Sí, 40 años. sí. Claro. No, y además la música es como una parte muy, muy especial, ¿no? Muy esencial creo, de la propuesta documental que tienen ustedes. Hay que recordar que además El misterio de las lagunas, fragmentos andinos, precede de alguna manera esta película, aunque no sea una continuación, como aclaraban, pero sigue estando esa presencia muy, muy allí como parte de la narrativa, ¿no? Por eso es que también es un documental distinto. ¿Cómo pudieran contarle eso a las personas? Sí, digamos que por mi parte siempre le he dado mucha importancia a la banda sonora, o sea, que sea la música, que sean las canciones, que sean los ambientes, porque me interesa mucho también que se oiga el ruido del viento en las hojas, el río que pasa, una moto que pasa, y muchas veces lo trabajo también un poco, casi como una música concreta, además de la música que se compone, además de las canciones, la pista sonora. Yo sé que por todo el Río Negro, las pistas sonoras eran como 37, no una o dos o tres como de costumbre, eran 37, y aquí también hay momentos en que teníamos 17 bandas sonoras para tener los diferentes sonidos. Pero la música en particular es algo que siempre me ha interesado
y la música aquí es original, porque a veces uno busca una música compuesta. Aquí tuvimos la suerte, como decía Diana, que el sistema colaboró con nosotros y entonces hicimos una música con un trabajo un poco como lo hago yo, decía muy preciso, pidiendo a los músicos de hacer una música de esta imagen a esta imagen y no hagan algo y después yo veo cómo lo meto. Y yo creo que eso le aporta que cada secuencia está trabajada con una música particular eh, y al final creo que hace parte de, yo diría, de la historia completa, de la narración completa, porque si yo le quito la música a la película puede quedar interesante por lo que dice la gente, pero le falta algo de la parte creativa, de nuestra parte creativa, digamos. Y también, digamos, el documental muchas veces se le asocia a como un esfuerzo quizás antropológico, ¿no? Esa especie de registro que en un principio era más bien a la distancia, ¿no? Observando un sujeto en vez de quizás darle la oportunidad de tener voz, que creo que es un poco la apuesta que han hecho ustedes y por eso también la visión quizás no es exactamente científica, ¿no? Sino que están incluidos precisamente las leyendas, las brujas, los momoyes. Y eso cómo lo fueron trabajando, porque igual se nota la investigación que hubo detrás del documental. Claro, eso no llega de casualidad, es evidente, pero se ha tratado también aquí tanto de que estemos lo más cercano posible de la gente, un poco como con una voluntad que no estuviéramos nosotros, que el espectador le dé la impresión que le tiene los arrieros, los campesinos, los jóvenes delante de ellos y que están hablando con ellos. Es una voluntad, por eso que casi nunca queda nuestra pregunta y nunca la imagen de nosotros cuando hacemos la entrevista o las conversaciones, porque ahí no son tanto entrevistas, son más conversaciones y casi conversaciones de amigos, porque no los conocemos todos. Algunos sí ya nos hicimos amigos al cabo de tanto hablar, pero otros también cuando empezábamos a hablar era más un tono de conversación que el lado pregunta-respuesta. Pero Y fíjate, hay una cosa que me parece interesante de añadir, que por ejemplo, de esta película es de Río Negro. En Río Negro hay, digamos, también varios niveles. Entonces, uno de los niveles era un santero, un personaje principal, uno de los principales, que era santero, y se leen los caracoles. Bueno, nosotros no somos santeros, ni siempre hemos participado porque siempre nos ha interesado todo lo que es la expresión a todo nivel, pues. Y cuando la gente veía la película, se creía que Atahualpa era santero, porque la manera como lo habíamos filmado era como un documental, digamos. Entonces la manera era tan real, tan veraz, que por ejemplo cuando proyectamos Río Negro en La Habana, que la mayoría de la gente maneja todos los códigos, pues ya ellos sabían qué era lo que iba a pasar. porque el santero le echaba los caracoles y cuando se echa los caracoles se sabe que le va a pasar algo. En la película queremos que haya una intriga, que no se sepa. Cuba, oye, dice, lo van a matar. Bueno, es interesante trabajar así, un spoiler. Sí, pero es interesante porque de verdad queremos que todo sea lo más exacto posible. Y para esta película he dicho, aunque tengamos canciones hechas para la película, música especial, efectos especiales en las fotos que hemos conseguido, que por cierto, tengo que seguir trabajo que se hizo para conseguir fotos en forma, pues, hay una cantidad de fotos que nadie conocía de Venezuela y que son extraordinarias para ver cómo vivía la gente, cómo se vestía, cómo caminaba, porque entonces creo que eso ha sido importante. Pues todo eso agregado, lo digo siempre, es respetando la exactitud del documental. Entonces, por ejemplo, los momoyes, que son los duendes, que son unos duendes traviesos y todo, nosotros en ningún momento decimos si está bien o está mal. Nosotros lo que hacemos es proyectar lo que la gente dice y lo que la gente cree. Y cómo serían los momoyes si uno los pudiera ver. Porque, claro, la gente los ve, pero como uno no tiene la posibilidad de verlos, entonces por eso hemos hecho animaciones. Entonces son todas esas dimensiones que la película tiene, que de alguna manera le da una, digamos, versión
que tiene que ver con el documental, pero va más allá de un documental tradicional. No es un documental formatado o documental. Un poco lo que tú decías al principio, me pareció muy justo. Durante 10 años, esta película es el hijo de uno o la hija. Uno lo lleva así, y el día en que uno lo presenta al público, y ya la película no es de uno, la película es del público, y entonces se va y uno está viendo la película que uno vio, ver cómo se desarrolla en el público, y ya uno está como despegado. Por eso lo que tú decías era muy justo, que ese día, que es el último día de la recta final, es un día capital, porque uno es el hijo que se va de la casa, no peleado en nada, al contrario, pero que tiene que vivir su vida, y la película ahora sí vive su vida. Y la gran sorpresa yo diría, porque uno siempre tiene su duda cuando uno termina una película, sobre todo una película como esta que no es en nada tradicional, es que el público funciona muy bien. Estamos todos los días en el trasnocho para hablar con el público. Y podemos, ahora sí podemos decir que el público le gusta la película porque hemos visto 6 funciones, 6 diferentes o diferentes horarios de público, y en todas se queda todo el mundo en la discusión, todo el mundo habla y todo el mundo bien metido. Entonces ya ese último día de la recta final, que era cuando la presentamos a la prensa, lo hemos superado, digamos. Ahora vamos a ver, habrá días que funcionan mejor que otros, porque la película puede cambiar según que estemos en un pueblo, en otro pueblo, en una hora, el público que viene, pero ya estamos seguros que el público, en su gran mayoría o casi totalidad, está, digamos, que está comunica con la película. Y bueno, eso pues, ya han tenido oportunidad de irla probando con distintas audiencias, pero va ahora a entrar en una etapa más amplia, ¿no?, de esa distribución. Pueden compartirnos en qué ciudades saben ya que pudiera estar la película, y de una vez también a todo el que nos esté oyendo, pues decirle dónde encontrar la información más específica, de pronto, redes sociales y eso. Sí, bueno, las redes sociales es Yavita Cine, Y-A-B de Venezuela, I-T-A Cine. Allí a través de Facebook, Instagram, Twitter, vamos a estar comunicando informaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en ese lugar, si hay alguna particularidad. La peli va a pasar en Orinoquia, en Puerto Ordaz. Bueno, en Caracas va a pasar en El Líder, En el Tolón, ¿no? Paraíso y en los Ilustres. y después va a pasar la película a partir del 26 en Barquisimeto, Valencia, Valencia, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Perfecto. Todavía no tenemos los cambios, pero pienso que lo vamos a tener también. Claro. Bueno, les deseo de verdad mucho éxito. Yo, además, súper fan, creo, desde El Misterio de las Lagunas. La vi por allá en una función en Margarita que se hizo en la sala por allá en Comunitaria. Estuve compartiendo con Atahualpa, me pareció además genial. Y desde entonces estoy esperando también este nuevo recorrido por los Andes, pues. Así que nada, de verdad les deseo mucho éxito. Gracias, fueron 10 años muy largos, pero pudimos hacer esta y viene al menos 3 en camino, una muy pronto posiblemente sobre Juvenal Ravelo, que es un documental sobre un artista plástico que es maravilloso y que él también tiene muchas vidas que contar. Sí. Excelente, bueno, entonces que tengan mucho éxito con la película y estamos haciendo seguimiento por allá. Cuando vengan nos vamos. Gracias. Gracias. La entrevista que le hizo José Alejandro Rivas entonces a Atahualpa y a Diana Lichi en Páramos de Leyenda. Así es, estábamos viéndolas a través de YouTube, compartiéndola tú también desde el TikTok. Y bueno, prometo yo, si me siguen a través de @cinepanorámica, que en algunos minutos la publico por allí en completa, para que puedan ver @cinepanorámica. algunos detalles. Todo lo que no se adicionales. pudo decir aquí ahorita lo van a ver por allí. Correcto. Y florecen frailejones entre libros y conciencia.